hermosa mañana, ya casi mediodía. Estoy por aquí sentadita en mi camita. Primeramente que todo, quiero decirles que mi canal yo lo había creado con el propósito de compartirles a ustedes en el día a día mi vida, cómo era mi vida como ama de casa, como esposa, también como cristiana, porque muchas veces les llegué a decir que yo era cristiana o que soy cristiana, soy hija de Dios y del Rey de Reyes. Tengo un poco de nervios para que decirles que no, porque en el día de hoy voy a hacer algo fuera de lo común. Es hablar de Dios, de las pruebas de la vida, de lo que Dios nos permite vivir. En uno de mis videos anteriores, ustedes, como las personas que me siguen por aquí ya saben, yo les había comentado y les había dicho que de pronto les quería compartir mis devocionales, pues porque por motivo de mi salud casi no me puedo mover. Ha sido un año y realmente no sé hasta cuándo va a ser todo esto, esta pesadilla bastante duro, en el que por momentos he llorado, en el que por momentos le he dicho a Dios, Señor, yo no puedo más, pero en el que realmente Dios me sigue dando fuerzas y me sigue sosteniendo y me sigue teniendo aquí. Hace unos días recordaba cuando yo le servía a Dios en la iglesia, cuando Dios me dio la oportunidad, o no hace unos días, sino que desde que Dios empezó a tocar mi vida con esta enfermedad, he podido experimentar, recordar muchas cosas bonitas que Dios en el transcurso de 29 años en mi vida me ha permitido vivir desde mi niñez, desde que estaba en el vientre de mi madre. Dios me permitió y me ha permitido ver su gloria y su poder, su misericordia día tras día en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Entonces, hace unos días le decía a Dios, Señor, me acuerdo cuando te servía en tu altar. Me acuerdo cuando llegaba temprano a los cultos. Me acuerdo cuando podía ir a la iglesia a orar. Pero ahora por mi salud no puedo hacer nada de esto porque mi dolor me impide en el día a día moverme. Me impide en el día a día hacer actividades que antes hacía. Pero ha sido un proceso bastante duro, bastante doloroso. No solamente en el cuerpo, sino emocionalmente y en muchos otros sentidos, porque han sido muchas las cosas que me han venido encima. Y le decía a Dios, Señor, permítame que mientras tú me tengas en esta vida, yo te pueda adorar. Realmente son muchas las preguntas sin respuestas que en el día a día se me vienen. Son mucho las dudas que en el día a día tengo que vivir, o como preguntas que mi misma alma o que mi espíritu me hace a mí misma, que me hacen como pensar y reflexionar, y me hace sentir sobre todo que el propósito con el que Dios me creó es servirle, es adorar. Que esté alentada, que esté enferma, me pueda mover, no me pueda mover. No me puedo callar mis labios ante la presencia de Dios. No puedo dejar de glorificarle. Y hace unos días, por el grupo de WhatsApp de la iglesia donde voy, ya veo un devocional y se los compartí a los hermanos. Realmente no sé si lo escucharon o no lo escucharon, pero sí por el grupo de WhatsApp de varias personas traté de enviarlo, de compartirlo. Una de tantas las personas que le envié el devocional me dijo, ese es el propósito con el que Dios te creó, y a pesar de todo lo que estás viviendo hoy, tus labios no se pueden callar. Tú tienes que seguir cumpliendo ese propósito con el que Dios te creó. Entonces yo le dije, a rato siento que no puedo, que se me dificulta hablar de un Dios que yo conozco, que yo sé que es real, pero se me dificulta no en el sentido de que yo dude de Él, sino que se me dificulta en el sentido de que yo sé que muchas personas dirán y hasta me juzgarán y dirán, bueno, pues si usted tiene un Dios de poder, ¿por qué está así? Si usted tiene un Dios que dice que sana, ¿por qué está así? Si usted dice que cree en un Dios, ¿por qué está así? Entonces son todas las preguntas que en el día a día yo le digo y le hago a Dios y le digo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, no sé cómo hacerlo, enséñame, porque mientras yo esté viva,
el deseo de mi corazón es servirte, mientras no sé si se me quieras llevar pronto, no sé si me quieras sanar, no sé por cuántas circunstancias vaya a tener que pasar. En un comienzo yo les decía que yo no quería una cirugía y que aún todavía por el momento no la he tenido que vivir, y aún se lo digo a Dios y le digo: Señor, yo no quiero una cirugía, pero si realmente eso es lo que Él quiere para mí, ¿yo qué puedo hacer? O sea, realmente una cosa es lo que yo digo, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es el propósito que Dios tiene para mi vida. O sea, si la palabra de Dios dice ¿qué es el hombre para que Dios tenga misericordia de él? Y esa es una de las preguntas que a diario me hago a mí misma y me digo a mí misma: ¿quién soy yo para pedirle a Dios que Él tenga misericordia de mí? O sea, ¿soy digna de Él? ¿Realmente quién soy ante la presencia de Dios? Entonces todas estas cosas, pensamientos y más pensamientos y más pensamientos que se me vienen en el día a día, me hacen reflexionar y me hacen pensar que, en fin, a la única conclusión que llego es que mi vida depende de Dios. Que más allá hay un pronóstico, que ya sé cuál es mi pronóstico y que realmente no lo quiero publicar en redes sociales, porque, como se lo he dicho a Dios, yo dependo de Dios, como se lo he dicho a Él. Yo no dependo de un pronóstico, yo no dependo de lo que digan los médicos, yo no dependo del dolor que en el día a día tengo que sentir. Como a diario le digo a Dios: Señor, yo dependo de ti. Y realmente he sido testiga de tu poder. He sido testiga de las grandes maravillas que has hecho en mi vida, en mi hogar, en mi familia, desde muy niña. Desde el vientre de mi madre tú me conoces. Entonces, con todo esto he llegado a la conclusión que lo único que quiero es servirle a Dios. Yo no sé si esto le vaya a gustar a la gente o no, pero realmente eso es lo que ya menos me tiene, o sea, menos me preocupa. Realmente lo que a mí me preocupa es hablar de un Dios que conozco, es hablar de un Dios que gracias a Él, a pesar de un dolor que siento en el día a día, Él me sostiene. A pesar de la soledad que tengo que vivir, y no porque mi esposo se haya alejado de mí o me haya abandonado, sino porque las circunstancias me lo ha permitido vivir así, porque en medio de esta enfermedad, en medio de este dolor, Dios me ha permitido vivir todas estas cosas. Él ha estado aquí conmigo. Entonces de eso es que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de lo que Dios hace en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en la vida del ser humano en el día a día. Entonces, bueno, en el día de hoy quiero compartirles un pequeño devocional. Bueno, realmente en el último tiempo de mi vida, como les digo, he tratado de enfocarme en Dios, he tratado de decirle a Dios: aunque yo siento este dolor todos los días, la única forma en que no sienta el dolor es cuando estoy durmiendo, pero le digo a Dios: Señor, enséñame a concentrarme en ti, enséñame a estudiar tu palabra y a concentrarme en esto, aunque este dolor sea tan insoportable, sea tan loco. Permítame aferrarme a tu poder y permítame aprender a tener una relación cercana contigo en el día a día, más allá de este dolor. Entonces, el tema que le quiero dar a este devocional es: adora en medio de la prueba. Normalmente uno lee la Biblia parado, o más cuando va uno a la iglesia, cuando uno se reúne en un momento devocional, muchas veces las personas leen la Biblia parada, pero en mi caso, como les digo, realmente el dolor me impide, y yo no, por más de que quisiera, y como le digo a Dios también, digo: Señor, yo por más de que quisiera doblar mis rodillas ante ti, no puedo porque el dolor me lo impide. Cuando voy a la iglesia porque mi esposo me lleva, a veces es duro humanamente, porque uno ve que todo el mundo se para, uno ve que van a leer la Biblia y las personas se paran, uno ve que llega la hora de orar y las personas arrodillan, y uno no poderlo hacer, o sea, eso le duele a uno en el alma y le rompe, pero yo a pesar de eso que me duele y me rompe en el alma, yo le digo a Dios: Señor, aunque yo no me pueda arrodillar, aquí sentado quiero sentirte, quiero que me permitas hablar lo que yo siento, quiero que me permitas tener una relación contigo.
Lo mismo para leer la Biblia, porque no me puedo parar porque realmente me duele. Entonces le digo a Dios, Señor, aquí sentada voy a leer tu Biblia. Y muchas cosas así, como yo trato de arreglármelas como pueda. Entonces, en el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios aquí sentaditas. Yo sé que trato de enfocar en el tema, pero vuelvo y me salgo porque son tantas las cosas que realmente es un poco difícil, pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a enfocar en el tema que dice, adora en medio de la prueba. Entonces, primeramente que todo, quiero como que enfoquemos qué es una prueba. ¿Qué es una prueba? Porque a veces le llamamos prueba a cualquier cosa y no cualquier cosa es una prueba. Una prueba es una dificultad en la que no hay salida, es una dificultad en la que experimentamos la crisis. Puede ser crisis económica, o puede ser crisis emocional, o puede ser tristeza, o puede ser soledad. Una dificultad es algo para lo que no hay salida, es algo que se sale del control del ser humano, del control de las posibilidades del ser humano, porque muchas veces le llamamos prueba a cualquier circunstancia, y cualquier circunstancia no es una prueba. O sea, una prueba es cuando ya la realidad se sale del control, ya no podemos hacer nada para solucionar esa circunstancia por la que estamos viviendo. Es algo inexplicable, o sea, una prueba es algo inexplicable, es algo, como les digo, es algo que ya se sale del control, porque muchas veces solemos llamar a cualquier dificultad o a cualquier problema que como seres humanos en el día a día podemos tener problemas, porque mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas en el día a día, pero le podemos llamar prueba, y no, son cosas que en el día a día tenemos que vivir. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer Job 16, versículo 16 al versículo 2. Muchas veces hemos escuchado hablar de Job, ¿cierto? Pero cuando nos ponemos a leer más a la profundidad de este libro, podemos ver la realidad que vivió este hombre. Entonces, muchas veces como que dice uno, como que uno trata como de meterse ahí, o que uno dice, yo estoy pasando algo parecido a este hombre. Entonces eso es lo que en el día de hoy quiero como explicarles un poco cómo Job veía la prueba. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el caminar de donde no volveré. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores. Entonces acá podemos ver cómo Job se refería a la prueba. Podemos ver que Job decía, mi rostro está inflamado, o sea, en su más del sufrimiento que él tenía que vivir en el día a día de esa enfermedad, porque los que hemos leído el libro de Job podemos ver que Job era un siervo del Señor Jesús y que era muy fiel en Dios, pero que tuvo que pasar una prueba. Y podemos ver que él decía, mi rostro está inflamado con el lloro. O sea, en el día a día ese hombre vivía lloro, vivía sufrimiento, vivía tristeza, vivía dolor. Entonces estas son como algunas de las cosas que podemos experimentar cuando hay prueba en nuestra vida. Puede haber, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir como que todo el mundo se fue, pero yo sigo aquí en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y como todo el mundo se olvidó de mí, pero ¿yo qué? O sea, de pronto Job se podía sentir en ese momento así, ¿cierto? Podía ver que dice, él también podía decir, Job decía, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, o sea, a pesar de que Job era un hombre justo, había
tristeza porque estaba pasando por una prueba. También decía, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. O sea, vemos que Job, aunque estaba pasando por una prueba y por una dificultad, ante Dios derramaba sus lágrimas todos los días. Ante Dios se acercaba delante de su presencia y me imagino que le decía, Señor, aquí estoy. O sea, aunque yo era un hombre justo ante los ojos de Dios, él seguía ahí delante de los ojos de Dios. También pensaba de pronto Job en su futuro y decía, mi aliento se agota. Esto es uno de las experiencias que podemos sentir cuando estamos cuando estamos pasando por un momento de dificultad, por un momento de prueba. Podemos sentir que nos agotamos, podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos sin fuerzas. Y él pensaba y decía, de pronto hasta aquí ya llegó todo, ¿cierto? Él decía, ya de pronto no hay salida para este problema, porque eso es una prueba, cuando ya no hay salida para un problema. Pero yo quiero primeramente que todo, como decirles, como cuando no hay una salida, Dios tiene la salida. Y primeramente que todo también quiero que veamos cómo veía Dios a Job, porque cuando tenemos una prueba tenemos que como pensar como por qué, porque de dónde vienen las pruebas o por qué vienen esas circunstancias a nuestra vida, por qué tenemos que vivir esto, ¿cierto? Porque muchas veces hasta cuando vienen problemas a nuestra vida nos preguntamos, pero ¿por qué a mí o por qué yo tengo que vivir esto? Pero entonces quiero que leamos también Job 1:8 y dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estoy un poquito como agripada. Acá dice la palabra de Dios. Dios le decía a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que Dios no había visto otro hombre recto y justo en la tierra? O sea, Job era un hombre recto y justo, pero ¿por qué llegó la prueba a la vida de él si él era un hombre recto y justo, ¿cierto? Porque muchas veces como seres humanos solemos decir como, Señor, pero es que como nos solemos como justificar, que Dios nos perdone eso, porque muchas veces como seres humanos solemos decir, Señor, pero pues yo no he sido malo, yo no he cometido errores, yo lo posible he tratado de guardarme para usted. Y muchas veces Dios sabe que es así, o sea, muchas veces Dios, porque aquí vemos que Dios sabía que Job era un hombre recto y justo. Y que Satanás le estaba diciendo como que eso no era la realidad, porque dice que, mira, acá en el versículo 9 dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Satanás lo que le estaba diciendo a Dios era que Job le servía a Dios no por lo que Dios era, sino por lo que Dios le daba en el día a día. Entonces eso es lo que yo quiero como enfocar en el día de hoy, esta pregunta. O sea, nosotros le servimos a Dios y le adoramos a Dios y glorificamos su santo nombre porque Él es Dios, o realmente buscamos su presencia por lo que Él nos da. Porque pues de pronto en el caso mío pues podría ser muy fácil decir yo mientras estuve bien, mientras estuve sana, mientras 29 años de mi vida que el Señor Jesús me ha sostenido con su gracia y con su poder y con su misericordia y pude vivir una vida tranquila, le serví a Dios. Pero ahora que estoy enferma, ahora que no puedo hacer nada, ahora que no me puedo mover, que el dolor no me deja vivir tranquila, o sea, ¿le voy a seguir adorando a Dios? Entonces una pregunta que yo les quiero hacer, cuando llegan las pruebas y las dificultades a nuestra vida, ¿le seguimos adorando a Dios porque realmente estamos aprendiendo a tener una relación con Dios en el día a día por lo que es Él, porque le damos la honra, la gloria y la alabanza a Dios por lo que es Él o por lo que soy yo? Bueno, también podemos ver aquí en Ezequiel 14:14, podemos ver cómo resaltaban a Job. Dice, si estuviesen en medio de ellas esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente a sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. O sea, Dios estaba diciendo que estas tres personas eran columna de la iglesia y que estas tres personas, Dios les decía personas justas delante de los ojos de Dios. Entonces,
podríamos preguntarnos esta mañana, ¿por qué si Dios destacaba a Job como un hombre justo delante de la presencia de Dios, por qué tuvo que sufrir, cierto? Porque de pronto nosotros ante los hombres de la tierra nos pueden hablar, pueden juzgar de nosotros y pueden decir de nosotros como una palabra que yo digo y que pues yo considero que no es grosera, que yo puedo decir, pueden decir de mí hasta pepino, porque realmente uno como ser humano, y que Dios nos perdone porque nosotros a veces como seres humanos somos fáciles para juzgar y para hablar y para criticar a los demás, y podemos, o sea, como menospreciar a los demás, pero ¿dónde nos tiene Dios a nosotros? O sea, y qué bonito podemos ver que Dios tenía a Job como un hombre justo, ¿cierto? Y de pronto, aunque nosotros delante del ser humano, de pronto las personas pueden decir, yo me pongo a pensar ahorita con todo lo que yo he tenido que vivir en estos últimos meses, en este último tiempo, yo me pongo a pensar y yo le digo, Señor, o sea, porque una de las cosas que he tenido que experimentar en medio de esta enfermedad ha sido la soledad. Yo le digo a Dios, Señor, yo creo que quizás mucha gente hasta puede decir que yo estoy así en esta condición como estoy porque estoy mal delante de tus ojos y porque, mejor dicho, porque me estoy condenando, o sea, estoy pecando, quién sabe qué cosas no podrá decir el ser humano de mí, pero ¿cómo me ve Dios? O sea, yo todos los días le digo a Dios, Señor, permítame ser aceptada delante de tu presencia. Yo no soy justa ni soy perfecta y voy por el camino de la perfección, pero permítame ser justa delante de ti, permítame ser digna delante de tu presencia. Entonces eso es importante, o sea, que en medio de cualquier dificultad, que en medio de cualquier circunstancia que tengamos que vivir en la vida a día, en el día a día, que en medio de cualquier prueba, le pidamos a Dios que nos permita ser aceptados y hallar gracia delante de Él. Que quizás el ser humano nos puede hablar, puede juzgar, puede decir, puede criticar de nosotros lo que quiera, pero que Dios nos permita hallar gracia delante de los ojos de Él, así como Dios miraba a Job con buenos ojos, así Dios también nos mira a nosotros con buenos ojos delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces acá les hacía una pregunta, ¿por qué entonces tuvo que sufrir Job? Porque si Dios lo veía, porque si ante los ojos de Dios Job era un hombre justo, ¿cierto? Era un hombre recto y agradable delante de los ojos de Dios, entonces uno diría, no, pues es que si yo soy bueno delante de los ojos de Dios, yo no voy a tener que sufrir el dolor, yo no voy a tener que sufrir las circunstancias y yo voy a vivir bien. Pero pues tristemente muchas veces las circunstancias de la vida no son así. Entonces vamos a leer Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, entonces aquí vemos que la prueba de Job no era porque él fuera una persona mala, sino porque realmente es como quien dice, Satanás le estaba pidiendo la cabeza de Job a Dios. O sea, Satanás, el diablo, el enemigo, como le queramos llamar, le estaba pidiendo la cabeza de Job a Dios, porque Satanás consideraba que Job era una persona consagrada y justa delante de los ojos de Dios, no por lo que Dios era, sino por lo que Dios en el día a día le daba, porque los que hemos leído la historia de Job, y si usted no la ha leído, en su casa lo invito a que la lea, porque es muy hermosa realmente. Ahí vemos que la palabra de Dios dice que Job era uno de los hombres más ricos en aquella época.
y que era un hombre que tenía hijas hermosas, tenía muchísimas cosas hermosas, eso dice la palabra del Señor Jesús. Entonces, Satanás consideraba que, o sea, como quien dice, Job le adora, Job le glorifica, Job le da la honra y la gloria a Dios, no por lo que usted es, o sea, como quien dice, Satanás le estaba diciendo hacia Dios, Job le sirve a usted, o Job le da la gloria, o Job es un hombre justo delante suyo, no por lo que usted es, sino por lo que usted le ha dado a él. Entonces, ahí fue donde Satanás le pidió la cabeza de Job, o la cabeza de Job a Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo que tranquilo, que podía hacer lo que quisiera, pero que no le fuera a tocar su cuerpo, no le fuera a tocar su vida, ¿cierto? Entonces vemos que que Satanás le quitó todo a Job, sus hijos, sus bienes, y pues realmente yo me imagino que para Job fue una circunstancia muy difícil, ¿cierto? Pero que a pesar de esto, él le seguía adorando y le seguía glorificando a Dios. Satanás no tuvo con esto, para él lo es suficiente, porque realmente para él ya lo nada suficiente. Un día volvió allá y no fue suficiente con haberle quitado todo lo que le quitó, sino que le dijo no, o sea, ahora quiero que me permita tocar su cuerpo, y así fue, porque vemos que Job tuvo que sufrir una enfermedad que realmente para él fue muy dura, que en medio de aquella enfermedad hasta su mujer le decía, malicia a tu Dios y muérate, que sus amigos muchas veces lo juzgaban, le criticaban, que realmente me imagino que fue muy duro para él esa circunstancia, pero que en medio de todo eso, él seguía adorando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, es algo muy bonito para aprender, o sea, es algo muy bonito que a pesar de las pruebas y de las circunstancias y de las dificultades que estemos viviendo, tenemos que adorar el nombre de Dios, porque cuando nosotros nos enamoramos de Dios, no nos enamoramos solamente de lo que Él nos da, sino de lo que Él es. Entonces, a ese punto de mi vida he llegado, en el punto de mi vida en que aunque no me puedo mover porque el dolor es tan fuerte, le digo a Dios todos los días de mi vida, Señor, permítame enamorarme de ti, permítame enamorarte de lo que tú eres, a enamorarme de lo que tú eres, Señor Jesús. Permítame darte el agradecimiento, porque aunque este dolor es tan enloquecedor, yo quiero seguir adorándote, yo quiero seguir dándote la gloria y la alabanza a ti, porque he reconocido que tuyo es el poder, porque he reconocido que mi vida no depende de mí, porque como les digo, en ese proceso tan duro de mi vida que he tenido que vivir, en los que han habido días en que el dolor no me deja ni levantarme para tomar un vaso de agua, y tener que estar con sed aquí en la cama sola, y tener que decirle a Dios desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, Señor, dame fuerzas, porque si tú no me las das, yo siento simplemente que yo no voy a poder, porque esta batalla y esta pelea ya no es con mis fuerzas, ya no es con lo que yo soy, sino con lo que tú eres. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos para Él, que nosotros aprendamos a vivir de Él y a depender de Él y amarlo a Él, no por lo que Él nos pueda dar. O sea, hace unos días le decía a Dios, Señor, realmente tú sabes que el anhelo y el deseo de mi corazón es ser sano, que el deseo de mi corazón es yo no sentir este dolor. Pero realmente yo no sé cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Y sea cual sea ese propósito que tú tienes para mi vida, permita, Señor, que ese propósito se cumpla en mi vida conforme a tu voluntad. Porque no soy yo. Porque no es lo que yo diga, no es lo que Angélica Granados Vera diga, no es lo que Angélica Granados Vera quiera para su vida, sino lo que realmente el Señor Jesús quiere para mi vida. Vemos que Job no sufrió porque él fuera malo, sino porque realmente estaba pasando una prueba, pero también vemos que el Señor Jesús le sacó de esta prueba, que vemos que la prueba de Job no era una circunstancia de la vida ni una circunstancia del destino, porque muchas veces es fácil decir, eso es una circunstancia de la vida, o este es el destino que le tocó, y me da risa porque realmente hace unos días hablaba con una persona y decía a esa persona, pero es que si es de malas, o sea, yo le dije, para mí no existe el de malas, para mí no existe el de buenas, para mí no existen las circunstancias, para mí existe la voluntad de Dios. Y yo estoy bajo su voluntad, yo estoy bajo su gracia, yo no estoy bajo el de buenas ni bajo el de malas, yo estoy bajo el poder y el dominio del Señor Jesús.
porque eso es lo que en el día a día Él me enseña, que no soy yo, sino que es Él. Entonces, eso también quiero invitarles a que ustedes aprendan en su vida. No es porque usted sea, si su vida, gracias al Señor Jesús, es una vida victoriosa, digámoslo así. Si de pronto Dios hasta el día de hoy le ha bendecido en gran manera, tanto en salud como en bienes, como con su familia, dele gracias a Dios, porque eso no es porque usted sea de buenas, ni porque usted haya nacido en una buena familia, ni porque usted haya tenido unos buenos estudios, ni porque usted haya ido a la mejor universidad, sino porque eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si de pronto es lo contrario, si de pronto en este momento de su vida está pasando por momentos difíciles, por momentos en los que quiere tener una voz amiga o por momentos en los que usted quiere un abrazo de alguien, pero de pronto no hay ese alguien para usted en su vida, aférrese tanto a Dios y dígale: Señor, que ese abrazo que yo deseo en mi vida me lo des tú, que más allá de lo que la circunstancia que sea que usted está teniendo que vivir en su vida, esa circunstancia la ponga en la mano de Dios para que aprenda a vivir y a depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Bueno, y quizás nos podemos hacer esta pregunta, ¿cierto? ¿Por qué somos sometidos a prueba? Ya para terminar, porque me imagino que esto se está haciendo súper largo, pero es que me encanta hablar de Dios, porque yo siento que antes de yo sentarme aquí a hablar con ustedes, realmente desde muy temprano he estado estudiando y son muchas las cosas que Dios me intriga sobre este tema de Job, que yo dije: quiero compartirlo, no me quiero quedar con esto hoy, sino que quiero compartirlo. Entonces quizás podemos decir: ¿por qué soy sometido a las pruebas, cierto? ¿Por qué soy sometido a las dificultades? Porque muchas veces nos podemos decir: es que yo soy bueno, Señor, yo no me merezco esto. O Señor, yo no he hecho cosas malas para merecerme esto. Pero realmente muchas veces dice la palabra del Señor Jesús, hay un versículo que me encanta y que lo amo y que todos los días se me viene a mi mente, y dice un momento en que el Señor Jesús hablaba con Pedro, le dijo: Satanás os ha llamado para zarandearlos, pero yo os he rogado para que tu fe no falle. Y entonces todos los días se me viene ese versículo así como: Satanás os ha llamado para zarandearlo. Muchas veces decimos: es que esto es castigo de Dios, y no, Dios no castiga. El Señor Jesús realmente es el ser más maravilloso y más hermoso que yo he podido encontrar en mi vida y en mi existencia. Yo digo, no hay un amor más lindo que yo he podido conocer en mi vida que el amor de Dios, el amor de mi madre y el amor de mi pareja, y gracias a Dios por eso. Pero quiero decirles que no es que Dios nos castigue, no es que Dios nos quiera ver sufrir, no es que Dios nos quiera ver llorar todos los días de un dolor, o no es que Dios nos quiera ver quejándonos todos los días o sufriendo, porque realmente ese no es el propósito de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Satanás nos ha llamado para zarandearnos, porque Satanás en medio de las circunstancias es lo que quiere es que nosotros nos alejemos de Dios, es lo que quiere es que nosotros reneguemos de Dios, es lo que quiere es que nosotros como digamos: Señor, ya me cansé, ya me harté de esa situación y ya no puedo más. Pero no, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos que más allá del dolor, que más allá de la circunstancia, que más allá de la dificultad, debemos de adorarle, debemos de glorificarle. Que si me puedo mover, como es en mi caso, que si me puedo mover, gracias a Dios porque lo puedo hacer, pero que si no lo puedo hacer, sea cual sea el objetivo o el propósito que Él tenga para mi vida, pues también gracias a Dios, gracias a Él por todo lo que en el día a día Él hace en nuestra vida. Mi invitación por medio de este mensaje, que deseo que sea de gran bendición en el día de hoy para su vida, es que sigas adorando a Dios, que sigas glorificando el nombre de Dios, que aunque por momentos de pronto yo no conozco la circunstancia ni la situación que usted esté pasando por su vida, pero que aunque de pronto por momentos usted diga: yo de esta no voy a salir, ¿cierto? Porque como les decía al comienzo, que es una prueba. La prueba es una circunstancia en la que sentimos que ya no hay una salida para esa situación, ¿cierto?
y no solamente en el motivo de salud, sino en muchas circunstancias en la que día a día nosotros como seres humanos nos tenemos que someter cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas con el esposo, cuando la economía no es la mejor, cuando quizás no hay un empleo o en el trabajo tenemos problemas, sea cual sea la circunstancia, y que nosotros de pronto sintamos y digamos, Señor, pero es que para esta circunstancia, para esta dificultad, ya no hay una salida, ya eso no se convirtió en un problema, sino, mejor dicho, peor que en un problema. Es algo que en el día a día nos quema nuestra vida y nuestra manera de vivir, nuestra existencia, pero que aunque eso sea tan grande, que de pronto veamos como un terremoto en nuestra vida, como que todo lo que era ya no es, y como que las cosas se van y se sale ese control que nosotros de pronto pensábamos que teníamos hacia las cosas. En medio de todo eso sigamos adorando y sigamos glorificando a Dios. Y si de pronto, querido amigo, usted no ha como aprendido a tener una relación con Dios, hoy te invito a eso, a que no solamente en los momentos buenos se adora a Dios, sino que en los momentos de dificultad más se adora a Dios, más se glorifica a Dios, porque Él es el que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza, porque somos creados por Él, porque vivimos por Él, porque respiramos porque Él lo permite, y porque si estamos de pronto pasando por un momento tan grande que no hay solución, Él sí tiene la solución, porque su palabra dice, aunque padre y madre nos dejare, Él con todo nos recogerá, y con todo es todo, con todos los problemas, con todos son las enfermedades, con todos son las circunstancias. Entonces en este día yo quiero invitarte a eso, a que te acerques a Dios, a que le adores, no por lo que Dios te ha dado, sino por lo que Dios es. Bueno, deseo que estén muy bien y les deseo que el Señor Jesús les bendiga y les continúe bendiciendo, y que Dios los guarde y que tengan un excelente y maravilloso día o un excelente tarde, sea cual sea el momento en el que estés viendo este video, y que este video sea de gran bendición para tu vida, no para mí. No porque mi canal de pronto tenga likes, o no porque mi canal de pronto crezca, sino porque realmente yo lo que quiero, el objetivo mío con este video, no es que mi canal crezca o volverme, mejor dicho, una persona popular, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es decirte que más allá de las circunstancias por las que esté viviendo, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos, y que Dios tiene un propósito de vida para ti, que las cosas no pasan porque sí, sino porque Dios todo lo ha creado con un propósito. Dios les bendiga, y un inmenso abrazo caluroso de parte del Señor Jesús. Dios los guarde.